Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo 25 ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículos 12, 17 al 20, Salmo 54 o 53. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 3. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hoy, como ayer, constatamos que no es fácil seguir a Jesús y estar en su escuela de discipulado, dar la adhesión total a su propuesta, aunque se tenga que correr el mismo riesgo y suerte del Maestro de morir en la cruz y resucitar al tercer día. Parece ser más fácil ir a su lado y hacer parte de la gran masa que va con él, tal vez atraídos por sus palabras, sus milagros, sus gestos amables, y porque de alguna manera se le ve distinto a quien siempre está acostumbrado a ver, separados de los demás, ostentando poder, aires de grandeza, con palabras duras, gestos displicentes, rostros adustos, etc. Jesús de alguna manera era distinto. Oírlo hablar seguramente atraía la atención, pero escucharlo y seguirlo radicalmente con sus exigencias para configurar la vida con su propuesta, con la suya, es precisamente el punto difícil. De hecho, dice el Evangelio que tuvo que llamar a los 12 y sentarlos con él aparte, a solas, pues distraídos como estaban discutiendo el primer puesto, no querían entender de qué les estaba hablando, del don de su vida y de la entrega que el Padre está haciendo del Hijo para la salvación de todos. Ellos se habían olvidado desde el principio preguntarle hacia dónde los conducía. Se dejaron simplemente atraer por su palabra, que después comprenderán, pero por el momento tuvieron que confrontarse duramente con esa palabra y con la resistencia que humanamente podemos tener ante una propuesta tan escandalosa y contraria a nuestros anhelos, deseos y esperanzas. No es fácil comprender el lenguaje de los enamorados, pues quien ama está siempre fuera de sí mismo por la alegría que experimenta en el otro y con el otro. Sale de sí mismo y se olvida de sí mismo porque experimenta un impulso incontenible para encontrar al otro. Quien ama no puede permanecer en sí mismo, debe salir de sí y entregarse por completo al otro, a la persona amada. El mismo sentimiento lo experimentó también Dios, quien salió de sí mismo, tomó nuestra condición humana, vino a nuestro encuentro, compartió nuestra fragilidad en todo menos en el pecado, como dice la carta a los Hebreos. Se enamoró perdidamente del hombre y expresó su amor al extremo en la cruz y en la resurrección de su Hijo Jesucristo. Dice Jesús en Juan 16, 28, salí del Padre y he venido al mundo. En Cristo Dios ha revelado su éxtasis, que significa estar fuera de sí para estar absortos en Dios. El destino de Cristo es volver al Padre, pero no nos deja solos
porque lo une un amor indisoluble, como el amor que une a los esposos, quienes, aunque no estén presentes físicamente, sí lo están en el corazón, y por eso su fidelidad y su constancia. Y es precisamente esta la propuesta de amor que todavía hoy por segunda vez hace Jesús a sus discípulos y a nosotros, por quienes es entregado por el Padre y puesto en las manos de los hombres para realizar en cada hombre su proyecto salvador. Pero esta propuesta no es fácil de aceptar, como lo vemos aún en las relaciones sentimentales. Se necesita tiempo, espacios de soledad e intimidad, diálogo, superación de conflictos y problemas, puesta en común y tal vez mucho tiempo y paciencia para alcanzar al menos la comprensión, aunque todavía no la aceptación total. Pasará mucho tiempo y pruebas para alcanzar esa aceptación total. Y es todo lo que encontramos en el Evangelio de hoy. El Señor que sale de sí, es decir, del Padre, para venir a nuestro encuentro y convencernos del infinito amor de Dios, que se da especialmente por los pobres y los humildes, nos pide hoy amar como ama Él, saliendo de sí, de los propios egoísmos y mezquinos intereses, para ir al encuentro del hermano y juntos ser felices según el proyecto de Dios. Pero para lograrlo es necesario morir, dando la vida por el otro y dejando que Dios haga su parte resucitándonos, después de haber pasado por la dura e inexplicable experiencia del sufrimiento, la aparente derrota de la cruz y la muerte infame. Encuentra a Dios quien deja de pensar en sí mismo, en sus propias ventajas e intereses, en la autoafirmación de sí mismo, en ponerse delante de los demás como el más importante, el que manda, el que domina, el más fuerte, el que vence, subyuga y aplasta. Encuentra a Dios el que se hace como Jesús, siervo de todos. En la primera Juan 4, 9, 12 se nos dan las razones del verdadero amor y seguimiento cristiano y del porqué de la invitación de Cristo a este amor esponsal que debe haber entre todo miembro de la comunidad cristiana, si queremos ser verdaderos seguidores de esta propuesta. Ciertamente dura y difícil de entender y seguir, pero la única para la creación de una nueva humanidad, la formación del hombre verdadero conducido por el Espíritu, no por la carne, para la instauración del reino de Dios y su justicia en el mundo, para la construcción de la verdadera paz, como lo dice el apóstol Santiago en la segunda lectura. Dice el apóstol Juan: en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Permítanme una frase de una canción de Rocío Dúrcal que me parece es cuanto Dios ha hecho, porque no puede amar de otra manera. Dice: he hecho unos cambios en mí, pensando si te gustarán, qué imposible es dejarte de amar. Dios hizo lo mismo por nosotros. Salió de sí, mandando a su Hijo, lo entregó en nuestras manos para ser salvados por Él y lo resucitó para que también con Él resucitásemos y pudiésemos contemplar eternamente su rostro. Si Dios nos ha amado de esta manera, ¿cómo todavía no hemos aprendido a amar y a abrazarnos como Jesús abrazó y bendijo a los niños? ¿Cómo todavía pretendemos los primeros puestos, pasando por encima de los demás, cuando Dios eligió precisamente el último puesto, no teniendo en cuenta su condición de Dios, sino que se hizo uno de nosotros, se anonadó y murió como un malhechor en la cruz? Jesús quiere que entendamos que no es el que prevalece y se impone
sino el que se hace siervo o esclavo de los demás, el que es grande ante Dios. Por eso siente la necesidad de afrontar por segunda vez el discurso de la cruz con sus apóstoles en la intimidad de la casa, aparte de todos y de todo, como hacen los esposos, sin más testigos que el amor y los deseos de ese amor. Jesús no quiere que su mensaje sea malentendido y se preste para dobles y equivocadas aplicaciones, como si se tratase simplemente de una ideología, discurso político o doctrina que se esté imponiendo, aunque se tengan que usar trampas, engaños y sofismas y poner por delante el nombre de Dios y los pobres para hacerlo más convincente, aunque los verdaderos intereses sean los más abyectos y oscuros, como escuchamos ya y empezaremos a escuchar en estos tiempos. Jesús quiere ser claro en su propuesta y en sus condiciones. Jesús no quiere que ni la gente ni sus apóstoles entiendan equivocadamente su mensaje, y mucho menos que tratemos de ablandar, endulzar, suavizar, colorear el mensaje de la cruz, pues este es el medio con toda su crueldad, dolor y sufrimiento que Dios escogió para manifestar su amor y salvar a toda la humanidad, comprendida en ella toda la creación, como dice San Pablo en Romanos 8, 19, 23. Los apóstoles tuvieron miedo de preguntar, y nosotros también, pero Jesús quiere suscitar siempre el diálogo y la confrontación, porque Él no tiene miedo de ser interrogado, sino de ser mal entendido. Por eso les dedica tiempo a la enseñanza y formación, y por eso se sienta como un maestro de la verdad que es, y pone a un niño delante como modelo. Vivimos en una sociedad competitiva de preferencias y recomendaciones, mientras entre los seguidores de Jesús todos somos hermanos e hijos de un mismo Padre que ama con corazón de madre, cuyas elecciones son el amor, la dedicación, la premura, sobre todo por los débiles y los que más necesitan apoyo, caricias, ternura, seguridad, mimos, y de quien solo depende de ese amor y de esos abrazos. Niño es el que depende completamente de los otros, no produce, solamente gasta y consume, tiene necesidad de todo y de todos, puede incluso equivocarse y no piensa como un adulto. Abrazarlo no significa condescender, llevarle los caprichos, pasarle todo, sino educarlo, ayudarlo a crecer, hacerlo grande. El abrazo es el gesto que expresa acogida alegre, confianza, estima, disponibilidad al servicio recíproco. Por esto sentimos la necesidad de ser abrazados por los hermanos de nuestra comunidad, dice el padre Fernando Armelini. Pidamos con el apóstol Santiago la sabiduría que viene de arriba, que es ante todo pura y además amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y de buenas obras, constante, sincera. Dejémonos enseñar por el Maestro Jesús y aprendamos a llevar y asumir la cruz siempre como servicio desinteresado, procurando la paz con la justicia, haciendo felices a los demás, no buscando egoístamente nuestra felicidad usando la ventaja sobre los otros, queriendo los primeros puestos o ser los mejores. Mejor será siempre en la fe el que está al servicio del otro. En los verdaderos pobres está Cristo, al que adoro en la Eucaristía. Quien se siente amado de Dios no teme perder y dar la vida, amando como Cristo nos amó y dio la vida por nosotros. Que la Santísima Virgen María y San José nos ayuden a vivir como ellos este amor, siendo siervos de Dios, amando y poniéndonos al servicio de los más frágiles, pobres y necesitados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo.
En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho. Un feliz domingo y una feliz semana para todos.